Sin duda, es uno de los personajes más extraños y al mismo tiempo más visibles de esta época que nos ha tocado. Al mismo tiempo es un extremo de nuestra época, pero también yo creo que encarna muchos de las constantes que hemos vivido a lo largo de los últimos años. Y por supuesto, además de eso, claramente e inevitablemente es un peligro en general para el mundo, pero muy claramente para México y los mexicanos. Una de las muchas razones de que Trump sea presidente es que Hillary haya sido candidata. O sea, no podemos evitarlo. Ella misma acaba de publicar justo la semana pasada sus memorias sobre su derrota. Y ella misma también se intenta preguntar cómo es posible que ella haya perdido. Ella estaba absolutamente convencida de que iba a ganar. Y yo creo que muchos estaban convencidos de lo mismo. Otros, me acuerdo haberme ido a dormir, estaba en Madrid en ese momento, el día de la elección de Estados Unidos, pensando que no iba a volver a ocurrir una sorpresa de estas, y a la mañana siguiente volvió a ocurrir. Pero ciertamente Hillary a la distancia no era la mejor candidata en ningún sentido del Partido Demócrata. Primero por el desgaste que ya había sufrido con la figura de Bernie Sanders, un personaje que también se volvió muy popular, pero cuyo apoyo no se trasladó a Hillary después de las primarias demócratas. Y un personaje complejo en demasiados sentidos. Era muy poco atractivo para un sector amplio del electorado en Estados Unidos, por muchas razones. Una, que hay que decirla, por ser mujer. De la misma manera que para la elección anterior muchos no votaron por Obama por ser negro, que eso era igualmente claro. En esta ocasión también muchos no votaron por Hillary simplemente por ser mujer. Pero además de ello, la mujer del expresidente Bill Clinton, que también había concitado una enorme cantidad de reacciones negativas, sobre todo al final de su mandato, vista como precisamente lo que más se detesta en nuestra época, el político profesional. Aquel que no ha hecho otra cosa más que política y que en el discurso de nuestra época de desencanto y de furia hacia la política, precisamente porque no resuelve los problemas de la gente común, pues ella era la encarnación perfecta de todo eso. Bueno, lo primero es, una vez más, y el extremo de Estados Unidos lo comprueba, la democracia no es ni siquiera en el caso estadounidense una institución perfecta, sólida, y que de la noche a la mañana su mera implantación hace que las cosas funcionen. Si en la democracia que se asume como la más antigua y la más equilibrada del planeta, que es la estadounidense, alguien como Trump puede llegar a ser presidente, es porque la democracia en el fondo es una institución muy frágil. Muy frágil porque implica cierta cantidad de derechos y cierta cantidad de principios, pero que no garantizan en ninguna medida, si no hay otras condiciones, mayor igualdad o mayor seguridad. Claro, implican simplemente una mayor repartición del poder que en cualquier otro sistema. Pero si hay una desigualdad que se vuelve cada vez más drástica, y sobre todo también si hay un discurso demagógico como el de Trump, que convence aún más a los que se sienten vilipendiados por ese sistema democrático, que lo mejor es ser elegido para cambiar justamente ese sistema, pues permite justo una elección como la de Trump. Yo creo que Trump es un hombre sin principios. Yo no creo que tenga una sola convicción firme, excepto la de él mantenerse como excepcional y para aparecer todo el tiempo en los reflectores, ahora en el poder, antes en los medios. Pero no creo que tenga una sola convicción, y lo hemos visto en cada momento. Fue demócrata, cambió a ser republicano, ha dicho unas cosas, luego otras, ahora mismo en DACA, que si se hacía el acuerdo, que si no se hacía, que si se ligaba al muro, que si no se ligaba en una misma tarde, porque no tiene una sola convicción. Él lo que quiere es mantener su base de apoyo, a base de lo que sea. Por eso, más que la posverdad, es la utilización del lenguaje con el único sentido de conseguir apoyos distintos, independientemente de la verdad que a él no le interesa en absoluto. Una segunda cosa que veíamos es uno de los políticos, yo creo, que menos sentido del humor tiene. Claro, él se burla de los otros, es capaz de insultar permanentemente, pero es claro que no tiene sentido del humor y por lo tanto tampoco ningún sentido autocrítico, porque en el humor normalmente es hacia los otros y hacia uno mismo, y él claramente no lo tiene. Siguiente, yo creo que es uno de los políticos con menos nivel de empatía que hayamos conocido. Probablemente no sé si llega a niveles, digamos, de autismo, pero es claro que los otros no le interesan en ningún sentido. Solo se interesa él mismo.
quizás su familia en última instancia, de la que se ha rodeado otra vez como una especie de corte en un sistema aparentemente democrático, en donde su hija y su yerno son sus principales asesores. Que eso es algo que también dice que no está funcionando en la sociedad estadounidense, que no previó esto y no le parecía equivocado, y entonces es legal. Y como todo demagogo, es un hombre que sabe canalizar el rencor y el odio. Y él ha encontrado en los mexicanos, precisamente como todo demagogo, el enemigo que buscaba. Y es permanente, desde que inició la campaña hasta el día de hoy, siempre que hay un problema o siempre que quiere ganar votos, los mexicanos, sean los mexicanos sin papeles en Estados Unidos, sea México como país, es el enemigo principal. Bueno, pues hay unas cuantas características. No, yo creo que el manejo del gobierno mexicano ha sido terriblemente errático en todo este proceso. Al principio, cuando Trump era candidato y ya empezaba a atacar a México por el pasmo de no creer que pudiera ser candidato y luego presidente, una vez como candidato, el esperpéntico episodio de invitarlo a México, que fue tan lamentable y que no se corrigió con la victoria de Trump. Porque desde ahí era no entender que con Trump no se puede negociar así, ni aquí en México, ni ahora mismo. Y luego esa permanente pasividad que ahora ha cambiado levemente hacia el muro, hacia que tendríamos que pagar el muro, hacia los inmigrantes mexicanos sin papeles en Estados Unidos, que continúa. Entonces, no ha habido una sola estrategia conjunta del gobierno para qué vamos a hacer con Trump en el corto, mediano y quizá largo plazo, porque tendríamos que imaginar la posibilidad, que ahora parece absurda, de que pudiera ser reelegido, pero tendría que ser simplemente un escenario posible para dentro de 2 años y un poco que sea el proceso de reelección en Estados Unidos. Empresario, sin ningún interés en realidad por la cultura y por lo tanto tampoco por ese elemento central de la cultura para un político que es la historia. No conoce la historia del mundo, por supuesto, pero no conoce ni siquiera la historia de su país, como para saber cuáles en realidad las condiciones que lo llevaron ahí o que van a permitir en algún momento, le van a permitir gobernar o no. Claro, porque Obama era un intelectual en el fondo y este es casi el reverso. Es increíble pensar cómo pueden ser 2 presidentes sucesivos realmente tan absolutamente contrarios. Simplemente quería contribuir reuniendo las columnas y los textos que he publicado desde que empezó a ser precandidato Trump hasta hace muy poco, publicadas ya en diarios y en revistas México y fuera, y me pareció que una manera, al final intento decir cómo puede contribuir uno en cualquier medida a los problemas vinculados con Trump. Y me pareció que uno clarísimo era dar las regalías del libro a alguna asociación que protegiera migrantes. Y luego me pareció, después de explorar también de asociaciones que protegen migrantes mexicanos en Estados Unidos, que también había que ser coherente en que nosotros nos quejamos todo el tiempo del maltrato hacia los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero a los migrantes centroamericanos y sudamericanos los tratamos aún peor en México. Y me pareció que la labor del padre Solalinde era encomiable y en acuerdo con la editorial las regalías serán para esta asociación.